Hola gente, ¿cómo andan? Hola, Hoy salimos a la calle porque ¿a dónde vamos? vamos a tomar el tranvía de Buenos Aires. Yo no sabía que existía, pero él me contó que sí, así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda, yo no lo conozco tampoco. Y si ustedes no lo conocen y no sabían de esto, vengan con nosotros que se lo mostramos. El tranvía se encuentra en la calle Emilio Mitre al 500, en la intersección con la calle José Bonifacio, en el barrio de Caballito. También puedes llegar a través del subte línea E en la estación Emilio Mitre, que te deja a un par de cuadras. Ahí estamos llegando, gente. Ahí se lo ve. Se ve muy viejo. Nos mandaron a hacer fila, así que hay que esperar ahora. Tenemos como una hora para esperar, pero bueno, es gratis. El tranvía arranca en 1860 de la mano del ferrocarril. Eso es el primer tranvía de tracción a sangre que va desde Plaza de Mayo hasta la estación del Retiro. Ese fue el primer transporte. En 1856 hace lo propio, 66, perdón, hace lo propio el ferrocarril del sur, implementa un sistema similar de la estación de la misma cabecera, pero hasta el predio de Lima y Avenida Belgrano. En 1827 comienza el sistema de tranvía de tracción a sangre y ya como empresa privada, ya no dependía del ferrocarril, sino independiente. Es así que nace el rango de los hermanos Luis y Federico Lacroix. Y así es como nace el tranvía que iba desde Plaza de Mayo, la continuación, acuérdense que iba de Plaza de Mayo a Retiro a Plaza de Mayo, y de Plaza de Mayo hasta la estación de Once, la Plaza Miserere, por la calle en ese entonces llamada Cangallo, hoy Juan Domingo Perón. Y paralela a esa estaba la otra importante, para la misma cabecera, de los hermanos Luis y Teófilo y Nicanor Méndez. Otra empresa de tranvía de esa época que hacía el mismo recorrido, pero hasta Constitución. En 1948 los ferrocarriles se nacionalizan. A partir de entonces es que el ferrocarril pasó a ser ferrocarril Sarmiento, San Martín, Belgrano, Roca, por la nacionalización. Pero como les comentaba, el ferrocarril tuvo una decadencia de la guerra del 14. Después lo agarró la crisis del 30, del 29 al 30. ¿Sí? Después hubo un acomodamiento ahí, se pagó, pero ¿por qué se pagó? Porque la Asociación de la República no tenía dónde pagar el impuesto, tenía plata para cancelar y nacionalizar y dejar de pagar esa sangría que le mandaba la República Argentina, pagar esa deuda externa. Sacó de ahí, pagó, porque la plata estaba, se nacionalizó, pero se paró el transporte ferroviario y siguió, porque nunca más avanzó, nunca más. En 1970, esa es la realidad. Vamos a subir, nos toca a nosotros. ¿Qué te parece? Se siente como un viaje al pasado estar acá. Todo de madera. Ventanita cerrada. Muy lindo, la verdad. Y en espacio, los colectivos hoy en día son peores que estos, así que muy cómodo. Mi nombre es Ernesto, soy el conductor del tranvía hoy y me secundan no un guarda, sino 3 guardas por falta de uno. Y los 3 son bien jovencitos, porque la Asociación Amigos del Tranvía es una entidad que convoca a chicos y grandes que quieran pertenecer y hacer funcionar esto del tramway histórico y otras cosas que hacemos. Y le damos cabida a los más jovencitos para que se inicien y para que continúen esta tarea que nosotros cuando teníamos la edad de ellos la empezamos. Todo el que le guste el tema, sin distinción ni de edad,
ni de género, ni de condición social, ni condición física, ni de filiación política, puede participar acá. Basta que diga, me gustan los tranvías, quiero colaborar con ustedes, venga con nosotros. Arrancamos. Va más rápido de lo que yo pensaba. Sí. Nos asustamos un poquito cuando arrancó porque pegó un sacudón importante. Yo me esperaba algo re lento. No, va, tiene velocidad. Sí. La verdad es que muy por adentro es hermoso. Se siente raro porque estás acá dentro, todo de madera, todo antiguo, pero mirás para afuera y todo como moderno, es raro. Va muy rápido. Va a la velocidad, ¿no? La verdad va mejor que los colectivos. Es más cómodo, Sí. es más lindo y es gratis así. Todo bien, todo mejor. Siempre raro entre vida histórico y ver todo moderno afuera. Se siente muy raro. Es que Hay un contraste bastante importante. por acá todo de madera, todo súper viejo y que afuera sea la vida normal de nuestros días se siente raro. Es como estar en el pasado pero sin irte. Sí. También queremos decir que toda la gente que trabaja acá para que el vía esté funcionando trabaja por gusto, nadie cobra un sueldo, nada, y eso muestra la pasión que tiene la gente que está acá. La pasión se nota cuando explican todo, cuando nos cuentan la historia, y la verdad que da placer escucharlo. Bueno, estamos en una esquina emblemática del recorrido. Ven unas vías que van para aquel lado y se meten en aquel sector que está todo enrejado. Ahí hay una rampa y las vías descienden y se conectan con la línea A del subterráneo que pasa por acá por Avenida Rivadavia. Entonces los trenes del subte se sacan por esa rampa y andando por las vías se llevan hasta allí, hasta el gran taller de Emilio Mitre y José Bonifacio para hacer las reparaciones. Y después se traen acá y se meten al túnel a seguir funcionando. Por eso estas vías tuvieron que perdurar aún cuando se sacaron los tranvías en el año 1963. Estas vías quedaron para eso. ¿Y cómo quedaron? Hicimos el proyecto y le presentamos al gobierno de la ciudad que queríamos hacer este recorrido, aprovecharlo los fines de semana. Nos lo aprobaron y desde noviembre de 1980, desde este preciso lugar y con este mismo tranvía, empezamos estos recorridos y no paramos hasta ahora. Van 43 años de recorrido todos los fines de semana. Un gusto de que nos acompañen. Avenida Rivadavia, el tranvía. Pasamos súper cerca de los autos. La noche de los museos, el 23 de septiembre. Y ese día, la noche de los museos, el tranvía va a funcionar hasta la medianoche, con 3 tranvías dando vueltas toda la noche hasta las 12 de la noche. Y no solamente va a estar eso abierto, el tranvía funcionando, sino también que hay un espacio de museo que queda aquí, apenas a una cuadra, que es el Museo del Subterráneo, y que va a estar abierto esa noche también. Así que si gustan pegarse una vuelta en la noche de los museos, los esperamos también. Así que yo me voy a ir rajando. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias, muy lindo el paseo. Compañía de trabajo, un momento de Argentina. Pasó rápido. Pasó rápido, pero fue muy lindo. Está muy bueno. La verdad, súper recomendable. recomendamos eso. Sí. Muy lindo.
En esta esquina, que es donde para el tranvía, ahí existen las vías estas para llegar hasta el taller ahí, que es el taller de la línea A del subte. Vienen por todos los cables por ahí arriba, son los mismos cables que utiliza el tranvía. Y acá está el taller, ahí se ven algunas unidades del subte. Debe ser una locura ver pasar los subtes cuando salen de circulación y vienen para el taller y terminan acá. Se ven los subtes y también ahí se ven los otros tranvías que poseen. Tienen como 9. Sí, hay un par que los tienen en reparación. Terminó la visita del tranvía, ahora estamos esperando el subte. Luego ha sido todo muy tranquilo. Algo que nos gustaría con este video es ayudar a difundir el tranvía, porque la verdad que yo por lo menos no lo conocía Yo tampoco. yo lo conocí la verdad porque hoy Lu me dijo qué vamos a hacer y me puse a buscar en internet qué podíamos hacer, algo que nunca habíamos hecho. Igual, cuando llegamos había bastante gente. Sí, hay había bastante una gente. fila bastante grande, pero yo no sabía de su existencia. En internet pueden fijarse los horarios. Lo que recomiendan es que vengan los domingos a la mañana, que es cuando menos gente hay, y que no hace falta hacer fila para subirse. La asociación de amigos del tranvía se mantiene ellos mismos, son socios y mantienen vivo el tranvía. Mientras haces la fila para subirte, te ofrecen productos hechos por ellos mismos, de imanes, rompecabezas, llaveros, todo cositas para vender. Como para pedir una contribución y ayudarlos un poco. La verdad muy lindo, la buena onda que tienen muchas ganas de enseñarte. Sí, se nota la pasión. Sí, si les haces una pregunta te responden. Fue una experiencia que se disfrutó mucho. Creemos que es una lástima que, bueno, por decisiones de los gobiernos en su momento y los gobiernos actuales por ahí, que no se le dé ninguna. Nadie piensa en un tranvía para Buenos Aires, pero podría ser una buena medida para el transporte. Aparte es ecológico y con toda la contaminación que puede haber en una ciudad, tener un transporte eléctrico puede ayudar también. Esto fue solamente turístico, pero una lástima que en Argentina en general se haya dejado de usar el tranvía. Encima, ese tranvía es muy típico. Yo creo que daría un valor agregado a la ciudad. Es algo que por ahí deberíamos aprovechar. Hay más de 500 ciudades que tienen un servicio de tranvía. También Buenos Aires debería tener el suyo. Y nos contaron que en Mendoza también hay un tranvía, yo no lo conocía. Dicen que está muy bueno. Si alguien viajó en el tranvía de Mendoza, que nos cuente qué tal. Terminamos en calle Corrientes yendo a buscar un lugar para comer. En realidad ya sabemos dónde vamos a ir porque ya paseamos antes y ya habíamos elegido un lugar. Y para los que no conocen, ahí está el obelisco. Esta es calle Corrientes y es una calle todo teatro. Y el Gran Rex debe ser el más grande, me imagino. Y se ve que hay algo importante porque hay una fila interminable. 9 de julio. La avenida, sí, la avenida más ancha del mundo, ya se ve el Teatro Colón. Ahí está el famoso obelisco. Terminamos viniendo a un restaurante. Muy lindo el lugar. Bueno, yo me pedí estos ñoquis y Dulce pedía esos ravioles que Enorme. son gigantes. No tengo mucha hambre. Son más grandes que la mesa. Buen apetito. Vimos esto en los kioscos, que es nuevo. Y no deberíamos comer en el restaurante, pero estoy cayendo en tentación. Guaymallén de oro. No sabemos qué onda, pero Hay mucha queríamos expectativa. probar. El chocolate se ve diferente a la vista. Para mí se parece a La Habana. Se ve más oscuro. Sí. Capaz es chocolate negro. ¿Y? Pero bueno, en serio. ¿Cómo es? ¿Tan rico? El chocolate es súper natural y el dulce de leche también. Pero buenísimo. Es muy bueno. Bueno, aprobado, No, gente. no, son 10 de 10, la verdad. Llegamos al subte y nos vamos al subte. La B está en Callao.
Pedimos el video acá, gente, que les haya gustado el video, que les haya Nosotros la gustado. pasamos muy lindo. Sí, la salidita muy linda, la verdad que el tranvía me encantó. Sí, me encantó. Están muy contentos, pero estaríamos más contentos si se suscriben y si le dan me gusta al video. Si quieren dejar un comentario también, están bienvenidos. Gracias por estar ahí.